A ver, para recordar, y con lo que tenía que ver con la tarea, ¿ya? ¿Qué era la economía? Eso es lo principal que tenemos que recordar. ¿Qué es la economía? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Lo vieron? Sí, sí. Sí. Espéreme. O me lo intenten explicar con sus palabras, sin necesariamente ser textual. Por lo que entendieron más o menos de qué son la economía. A ver, mejor. La economía es una disciplina que estudia la administración de algo que nosotros vimos la semana pasada. Una relación entre necesidad y recursos para satisfacerlas. Ah, sí, sí, que cada gente se le va aumentando las necesidades propias. ¿Ya? Que cada persona va aumentando las necesidades. Por ejemplo, el texto de ayer hablaba, o de ayer, de la semana pasada hablaba sobre que la población iba creciendo. Entonces las necesidades que van ocurriendo con las necesidades Van aumentando. van aumentando y los recursos que tenemos para satisfacer esas necesidades Son como medio escasos. son menos, son limitados. Entonces nosotros llegamos como a lo básico del problema económico. ¿Cuál sería lo base del problema económico? Y había una frase que esa no se tienen que olvidar. Necesidades, Personales. no, necesidades y mm, son no. necesidades ilimitadas y recursos Limitado. Limitados. limitados. Eso no se les puede olvidar, ¿ya? Nos, eso es claro en todos. Todos tenemos muchas cosas que deseamos, siempre, pero no tenemos los recursos para cumplirlos. Por ejemplo, la persona más rica que el mundo puede tener muchos recursos para cumplirlo, pero siempre va a tener más necesidades, ¿ya? O siempre va a querer más, etcétera, etcétera. O también no va a poder cumplir todas sus necesidades por un tema de tiempo, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, nosotros como humanos, como personas, tenemos necesidades ilimitadas, ¿ya? Pero los recursos que tenemos son, ya, pues, ahí ustedes, los recursos que tenemos son Limitados. limitados, ya, pero tenemos a dos, al Benjamín y al Agustín y los demás, ¿ya? También tienen que hablar, si aquí no me molesta que hablen, aprovechamos de sociabilizar un poquito, ¿ya? Entonces, eso era como lo clave de entender la economía, que nosotros tenemos necesidades ilimitadas y recursos limitados para satisfacerlas, ¿ya? Y nosotros veíamos que teníamos miles de necesidades, ¿ya? Por ejemplo, necesidad de seguridad, necesidad de habitación, necesidad de comer, necesidad de hidratarnos. Teníamos muchas necesidades, ¿se acuerdan? ¿O no? Sí, sí. Sí. Necesidad. ¿Con qué nosotros podíamos cumplir las necesidades? Habían dos conceptos que nosotros dijimos que estas necesidades podían ser cumplidas. Conceptos, no necesariamente con cosas específicas, solo conceptos. Em, a Empieza ver, con bien, con bienes. ya, y em, ser. Servicios. Servicios, muy bien. Los bienes y servicios, eso era lo importante. Los bienes son las cosas tangibles. Por ejemplo, si yo no tengo la necesidad de comunicarme, puedo utilizar el celular, que es un bien. O si yo tengo la necesidad de leer, puedo utilizar un libro. ¿Ya? ya, sí, sí. Y si yo no tengo la necesidad de vestirme, uso ropa. Ese es mi bien. ¿Ya? Entonces, existen bastantes bienes. Todos ustedes ahora tienen un bien. Por ejemplo, ¿quién puede ser? El Agustín tiene la necesidad de escuchar la clase y utiliza, ¿qué bien? Audífonos. Audífonos. ¿Ya? Yo tengo la necesidad de un micrófono. ¿Ya? Eh, ya. Eso es lo único que veo. El Camilo también necesita audífonos. ¿Ya? El Benjamín también. A los demás no les veo la cara. El Clemente también está con audífonos. ¿Ya? Y a diferencia del bien, ¿qué eran los servicios? Si el bien es algo tangible, Los servicios son como la comida o algo así. pero la comida también puede ser un bien tangible. Uh, Los servicios básicos. ¿Qué cosa hay? ¿Ahí dijeron algo? Básicos. ¿Qué?
Los servicios básicos. Los servicios básicos en sí también pueden ser un bien, también. Por el agua es un bien, pero el servicio en sí, cuando se habla de servicios básicos, son las prestaciones humanas. Es decir, cualquier persona que trabaje y que entregue un servicio, por ejemplo, el chofer del metro, él está entregando un servicio, ¿ya? Cuando tú hablaste de los servicios básicos, es que una persona que tiene que prestar el servicio de entregarles agua a las personas. Una persona tiene que ir a dejar el gas. Esos trabajos que la mayoría tienen los humanos son servicios. Por ejemplo, si habla el Benjamín, o sea, el Agustín, hablaba sobre la comida, ¿cierto? La comida en sí es un bien, pero si nosotros vamos a un restaurante, estamos pidiendo un servicio para que nos sirvan de comer, ¿ya? Entonces, podríamos decir, gran parte de los trabajos son servicios, las prestaciones humanas, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos la necesidad de salud, el bien es la jeringa, la medicina. ¿Cuál sería el servicio de salud? El que presta el doctor, el que presta la enfermera, el que presta la técnica en la enfermería, todos los que trabajan en el hospital, ¿ya? Esos serían los servicios, ¿ya? Si nosotros hablamos de servicio de transporte, la persona que maneja es la que presta el servicio. El bien es la micro, ¿ya? Aquí se necesita un bien y un servicio. Eso lo tenemos que entender. Entonces es muy importante entender eso, que un servicio es una prestación humana y el bien es un objeto tangible que nos ayuda a cumplir nuestra necesidad. La prestación humana también nos ayuda a satisfacer nuestra necesidad. Eso es lo que tenemos que entender. La prestación humana, ¿cómo? Podríamos decirlo como trabajos. Ah, Ya trabajos humanos que, ya por ejemplo, de la persona que maneja el Transantiago, él está prestando el servicio de transporte. El bien que utiliza es la micro, ¿ya? Pero él está prestando un servicio. Ya, eso es lo que tenemos que recordar de la clase pasada y que es súper importante para seguir avanzando. Porque lo que hoy día vamos a ver son los agentes y relaciones económicas. Entonces, lo primero que vamos a ver, quiénes son los agentes del mercado o los agentes de la economía y cuál es su participación en la economía, ¿ya? Porque cuando hablamos de agentes hablamos de instituciones o personas que van a participar en la economía, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día, porque, claro, todos nosotros participamos en lo que es la economía, pero somos parte de un agente de que participa en la economía. Eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? A ver, los agentes económicos, dice, son los actores que intervienen en la economía de una sociedad, ¿ya? ¿Nosotros intervenimos en la economía de una sociedad? ¿Sí o no? sí. Sí, hasta comprar un kayak ya estás interviniendo en lo que es la economía de una sociedad. O sea, como por ejemplo, mi mamá me pide comprar, no sé, entonces huevos, eso ya es estar participando. Claro, es exactamente, estás participando en la economía porque a una persona le vas a comprar huevo, esa persona va a tener tu dinero y quizás qué vaya a hacer esa persona con tu dinero. ¿Ya? Se empieza a crear un ciclo donde la economía va girando. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante, pero existen actores. Estos son los agentes económicos, son los que participan en la economía. ¿Ya? Como viste el ejemplo tú, Agustín, vamos a ver el primer actor que participa en la economía, que serían las familias, que serían o economías domésticas. Cuando tú me dijiste que fuiste a comprar 12 Comprar huevos, huevos. Sí, sí, sí. estás participando, eres un agente de la economía, pero que viene de acá. Estás dentro de lo que se considera las familias. ¿Ya? Y esto es cuando muchas veces se habla en la política, cuando se habla de la economía y se habla de las familias, se está hablando del agente económico. ¿Ya? Por ejemplo, las Sí. familias no pueden comprar esto. O este bono es para las familias. Es para las personas que somos como todos nosotros, que no tenemos empresa ni formamos parte del Estado, que hacemos compras o vendemos cosas, o más que todo compramos, ¿ya? Y recibimos dinero gracias a lo que es un sueldo,
Eso se llaman las familias. Todos nosotros, cuando nos mandan a comprar 12 huevos, somos un agente económico que seríamos las familias o economías domésticas. ¿Ya? Yo creo que a todos los mandan a comprar alguna vez, ¿o no? ¿Hemos comprado qué? Cualquier cosa. Con cualquier cosa que haya. Sí. Cualquier cosa que haya que comprar ya eres eres un actor económico y formas parte de lo que son las familias. ¿Ya? Por otro lado están las empresas, que son las encargadas de producir bienes y servicios, o bienes y servicios, ¿sí? ¿Ya? Que se las van a vender a las familias después, posteriormente. Igual vamos a ver esto más adelante. Y por otro lado está el sector público, que siempre tiene que ver con lo que es el Estado, y que es el encargado de comprar y también dar servicios públicos, o dar servicios. Comprar bienes, dar bienes, pero es público. Igual lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen. Pero tenemos que entender que existen tres principales agentes de la economía, que es las familias, empresas y el sector público o el Estado. Son los tres agentes de la economía que participan en un país. Últimamente, así como ya 30 años, 40 años, se ha agregado lo que se conoce como el sector externo, que son las cosas traídas de otros países, o las empresas internacionales, o transnacionales, como se llaman. Por ejemplo, hay muchas empresas que no solamente están en Chile, sino están en otros países. Por ejemplo, Nike, que es una empresa transnacional, que produce sus cosas allá como en Medio Oriente y trae sus productos a Chile, por ejemplo. ¿Ya? También esas cosas se han ido agregando en el último tiempo. Pero los tres principales son estos. ¿Ya? Familias, es decir, nosotros cuando compramos algo normal, empresas, las que crean y venden productos o servicios, y el sector público, que sería el Estado, ¿ya? O el país, podríamos decir. ¿Ya? A ver, eso es importante, pero antes de continuar con los agentes del mercado, tenemos que entender algunos conceptos que van a ser claves para ustedes, ¿ya? Y que tienen que entender. Y si no entienden, me van a decir el tiro, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Porque estos son conceptos que si bien lo vamos a ver una vez y lo vamos a ver en Zoom, y después igual lo voy a recordar, y son conceptos que los van a tener que estar viendo toda la vida, ¿ya? Desde aquí en adelante, y yo creo que muchos ya lo vieron, o ya lo han tenido que entender. Ya, a ver, lo primero que tenemos que entender es el concepto de impuesto. Un impuesto se habla siempre en las noticias, cuando usted prende la tele y ven la franja del plebiscito, muchas veces se escucha hablar sobre realizar impuestos o de aumentar los impuestos a los más ricos, ¿ya? Pero primero hay que entender qué es un impuesto, ¿ya? En sí, un impuesto es un tributo o un dinero que se le va a pagar al Estado, en este caso al Estado de Chile, para soportar los gastos del Estado, ¿ya? Por ejemplo, el Estado tiene muchos gastos, no sé si se han dado cuenta que el Estado gasta plata. Por ejemplo, el Estado tiene que gastar plata en educación, tiene que gastar plata en salud, ahora con el COVID, tiene que gastar plata en Fuerza Armada, ¿ya? Entonces, no, y ahora tendrán que gastar plata para el 18 de octubre. 25 de octubre tienen que gastar plata para el plebiscito. En el tema de ¿cómo se dice? De carabineros. Claro, y tienen que gastar plata por muchas cosas. No solo, tienen que gastar plata para financiar políticas sociales, etcétera, etcétera. Pero ¿de dónde va a sacar la plata el Estado mayoritariamente? De los impuestos, que son, cada persona tiene que ir pagando impuestos a lo largo de su vida. Igual depende del sueldo, etcétera, etcétera. Pero todos en sí hemos pagado alguna vez un impuesto, ¿ya? Y aquí vamos a conocer dos tipos de impuestos, ¿ya? Los impuestos directos y los impuestos indirectos, ¿ya? A ver, hablemos primero sobre el impuesto directo, que tiene que ver con un impuesto a la renta. La renta es el sueldo, en este caso. Si una persona gana tanto dinero, parte de ese dinero tiene que ir hacia el Estado,
para financiar diferentes políticas, o para el Estado, para que el Estado haga lo que quiera con esa plata, ¿ya? Porque supuestamente, como nosotros vivimos en una sociedad, todos tenemos que colaborar. Y eso es como lo fundamental de vivir en un Estado, que todos somos parte del Estado. Entonces, los O que impuestos, colaboremos. los impuestos sirven para, de alguna forma, pasarle plata al Estado para que el Estado pueda formar lo que es el bien común en la sociedad, financiar a las personas, prestar servicios, ¿ya? Mucho se ha hablado, por ejemplo, de la salud, ¿ya? Ya la salud se financia en parte por impuestos, ¿ya? O la educación también se financia en parte por impuestos, ¿ya? ¿Qué más se financia? Las construcciones que tiene que hacer el Estado se financian muchas veces con impuestos o con otras ganancias que puede tener el Estado, pero son súper importantes los impuestos, ¿ya? Y no todas las mismas personas van a pagar los mismos impuestos. Por ejemplo, una persona que gana un cierto sueldo va a pagar menos impuestos a una persona que gana una millonada de impuestos. O sea, una millonada de dinero por sueldo, él tendría que ir gastando más impuestos, ¿ya? Entonces, se habla mucho siempre de esto de hacer una reforma tributaria. Cuando se habla de reforma tributaria se habla de reformar cuánto tienen que pagar. No sé si han escuchado hablar actualmente sobre que se les quiere dar un impuesto a los más ricos, Ah, ¿ya? no, no, eso no he visto las noticias por ahora. Que siempre en alguna parte de la franja electoral, si es que la ven, dice, tenemos que aprobar un impuesto a los más ricos, ¿ya? Porque también pagan muy poco dinero en comparación a todo lo que tienen, o los que se conoce como súper ricos. Es decir, que los súper ricos paguen más dinero, ¿ya? Oh, También una sí. forma de que ellos también colaboren en el país, ¿ya? Y entonces, eso del impuesto a la renta viene con lo que gana cada persona, ¿ya? Eso es muy importante. Pero hay otro que se conoce como los impuestos indirectos, ¿ya? Y eso casi siempre la gran mayoría de las personas la paga. Y uno es el IVA, que es el impuesto a valor agregado, ¿ya? Es un impuesto que se le suma a cada producto que ustedes compran, se le suma un porcentaje, y ese porcentaje va directamente a lo que es el Estado. Por ejemplo, si yo tengo un producto que vale 100 pesos, que yo lo quiero vender a 100 pesos, lo tendría que subir a 119 pesos para que yo venda 100 pesos. Y eso vale, finalmente. Entonces yo tengo un producto que quería venderlo a 100 pesos, pero me acuerdo que tengo que pagar el IVA, le subo el precio y lo vendo a 119. Y los 19 pesos se los paso al Estado, ¿ya? Qué Si lo caro. vendo a 100 voy a tener que sacar el cálculo y el 19% de eso me lo van a cobrar. Eso va a ganar menos de 100, ¿ya? Todos pagamos un impuesto, ¿ya? Cuando nosotros compramos un koyak, pagamos el IVA. Cuando nosotros pagamos, no, cualquier cosa, pagamos un IVA. ¿Cómo el Estado sabe que esa persona vendió a tal precio eso? Por la Por boleta. boleta. Por la boleta. Cuando le entregan boleta, es porque después a esa persona le van a cobrar los impuestos. Por ejemplo, si vendió un koyak a 50 pesos, te pasa la boleta. No, ya, vendió una caja de chocolate a 1000 pesos. Te pasa la boleta, y eso significa que después viene el fiscalizador y dice, vendiste 1000 pesos acá, vamos a ver cálculos, ya. De todo esto, con la boleta, tú me debes esto, el Estado le debe esto. Y así se van sacando los cálculos del IVA. Entonces, por eso es importante siempre la boleta. A ver, alguien habló por chat, déjenme ver. En el caso de la feria es que ellos tienen permisos. No sé cómo bien funcionará la feria. ¿Ya? Siempre No, no, y van a siempre sacar. me recuerdo la próxima clase y la respondo, y se me olvida todos los años. Pero tienen permisos, ¿ya? Y especiales. Sí, entonces no sabría cómo sería el caso de... Si no te pasan boleta en un negocio establecido, ¿ya? Y que no tenga convenios con la municipalidad, se llama sería evasión de impuestos y es un delito, ¿ya? Oye, una vez en una feria botaron una tienda por no tener el papel.
Sí, por no tener boleta sería, además que es tu comprobante, ¿ya? Sí, Y además que ven que las boletas, cuando hace las boletas, hacen las boletas, te la pasan, pero atrás queda un registro de la misma boleta, como que queda una copia, porque tienen como un papel tinta atrás, donde marcan y queda el registro de la otra sí. boleta. Eso es para que después venga el fiscalizador y saque el cálculo, ¿ya? Sí, cuando uno olvide que no entregue boletas, casi siempre para que no le pague el impuesto, etcétera, etcétera, para que después no le cobren el impuesto a la persona, cuando un negocio es chico, pero en realidad todos tendrían que entregar boletas. Ya, eso es con el IVA. Si ustedes compran cualquier cosa de arriba de 180 pesos, va a tener ese IVA, ¿ya? Y por ejemplo, van a escuchar muchas veces en las noticias, o no en las noticias, en esos programas de televisión que te ofrecen cosas y te dicen Eso. 1.900 pesos sin IVA incluido. Eso quiere decir que sale más caro de 1.900 pesos. Cuando dicen sin IVA incluido, significa que no sale el precio realmente que está ahí. Se le va a sumar el IVA, que es el 19%. O sea, por ejemplo, dicen, no sé, te ofrezco esta cortadora, pero no tendrá IVA. O algo así, más o menos. No. Claro, esa cortadora puede valer ese precio, pero cuando tú la vas a cobrar, te van a sumar un 19%. ¿Ya? Cuando alguien compra con factura, tiene que ver con la devolución. ¿Ya? Esa persona compra, después la empresa le van a hacer una devolución. ¿Ya? Pero también, va lo mismo. ¿Ya? Porque eso es cuando se deben comprar a las empresas. ¿Ya? O directamente una empresa, ya que producen algo, por eso se pide factura, para después hacer para cuando se hable de los impuestos, ya no sea el mismo en ese caso. ¿Ya? Ya. Y lo otro que serían los impuestos específicos. ¿Ya? Como Impuestos por ejemplo específicos, pagar la luz. no. Oh, Pagar la luz es algo que tenéis que hacer porque te están prestando un servicio. sí. Los impuestos específicos van a ser impuestos que algunos productos no más van a tener, no todos. Por ejemplo, existe uno que se llama el impuesto al lujo. ¿Ya? Entonces, las cosas que se consideran lujo tienen un impuesto extra. ¿Ya? O hay otros impuestos que serían como el impuesto al cigarro, que si bien el cigarro se le suma el 19%, pero también se le suma como un 50% más del precio, para evitar que la gente fume. Entonces los cigarros son más caros. De hecho, los cigarros antes eran mucho más baratos y se empezaron, para que la gente evitara fumar, porque fumar hace mal, se le empezaron a sumar impuestos específicos. ¿Ya? No me acuerdo exactamente cuánto es el impuesto al cigarrillo, pero es un impuesto extra, que prácticamente doblega lo que es el valor del cigarro. ¿Ya? En una caja, por ejemplo, los que compré mi mamá cuestan como 2.400 pesos. Ya, miren, yo me acuerdo, hacia el ojo, que el año antepasado saqué el cálculo de una cajetilla que en sí costaba 3.000 pesos. Pero si Bien. nosotros sacábamos todos los impuestos agregados a esa cajetilla, finalmente la cajetilla solo debería valer 900 pesos. Me ¿Ya? siento estafado. Entonces todo eso extra que pagan va para el Estado. Y el Estado lo hace para que la gente no fume, porque supuestamente es caro, no vamos a comprar cosas caras, supuestamente. ¿Ya? O el impuesto al lujo, que por ejemplo, si hay cosas que se consideran de lujo, van a salir más caras, porque no se consideran tan necesarias. Por ejemplo, un auto, un Ferrari de Vidal. ¿Ya? Es un lujo en realidad eso. Entonces, se les da un impuesto extra. ¿Ya? Hay otros productos que también tienen impuestos específicos. ¿Ya? Por ejemplo, la benzina. ¿Ya? ¿Por qué en Chile la benzina es más cara? Porque hace mucho tiempo, después del terremoto del 84, perdón, para la reconstrucción del país, el Estado necesitó recaudar más plata. Entonces, creó un impuesto a las bencinas. ¿Ya? Entonces, aproximadamente la benzina, ¿por qué es tan cara en Chile? Porque tiene un impuesto extra. ¿Ya? Además de estar cara porque internacionalmente sube el valor del petróleo, baja, en Chile tiene el 19% que es el IVA, más otro impuesto.
¿ya? Por eso algunas cosas son más caras. Ya, yo me acuerdo que saqué el cálculo cuando el litro estaba como a 700 pesos. Si nosotros sacáramos todos los impuestos, que es el impuesto específico más el impuesto, el IVA, aproximadamente salía como 400 pesos el litro, pero estaba a 700, 600 pesos. Eran como 300 pesos de impuestos. Es bastante, ¿ya? Pero también esto tiene con el fin de que las personas no utilicen tanto auto, porque contamina, ¿ya? Y utilicen los servicios públicos que no contaminan tanto, ¿ya? Eso también tiene ese fin. En un principio fue sacar plata para reconstruir Chile, pero ahora también tiene el fin de evitar que anden tantos autos. Ya, claro está con los impuestos, ya tenemos que entender que los impuestos es plata que va a tener el Estado, que todos nosotros le vamos a pagar al Estado, tanto empresas como nosotros, como familias. Esos son los puestos específicos, ¿no? Los impuestos, cuando hablamos de impuestos, es plata que va para el Estado. Siempre. Ahí. El Estado es el único que cobra impuestos. ¿Ya? Y es como Ya. se financian todas las cosas. Por eso siempre cuando dicen que el Estado gastó plata, se está diciendo el Estado gastó plata de todos nosotros. ¿Ya? Todos nosotros en realidad financiamos al Estado, ¿ya? Con impuestos. ¿Ya? De hecho, la gran parte del Estado se financia con impuestos. Los gastos del Estado se financian con impuestos. ¿Ya? También con algo que viene del Estado, pero la gran mayoría con impuestos. ¿Ya? Por eso nosotros decimos, oh, se están gastando plata del Estado. ¿Ya? Ya. A ver. Y cuando se gasta plata del Estado dice mucha gente, oh, están gastando plata de todos nosotros. Ya, ese es un concepto clave que ustedes tienen que entender, el impuesto, porque el impuesto va a ser lo que relaciona al Estado con los otros agentes económicos. ¿Ya? Ya aquí vimos algunos impuestos, pero ya aquí no nos vamos a centrar. Por ejemplo, acá tenemos impuesto indirecto, el consumo, ¿ya? Las estampillas también tienen ¿En serio? Sí, las estampillas que pegan ustedes tienen un precio, que es el impuesto. Oh, Las ya. herencias también tenían impuestos indirectos extras, ¿ya? Y el otro, el directo, que depende del trabajo. Ah, pero ¿cómo eso? ¿Indirecto de herencia o como heredar algo? Que cuando se hereda algo, también una parte de esa herencia va para el Estado. A veces Oh, por tramas. no, qué mal. Ya, pero también, no sé si escucharon hace poco que hay herencias, personas que mueren y no hay herederos. No, no hay Nadie herederos. sabe. Se llaman herencias vacantes, los se llaman. Y que cualquier persona puede ir a decirle al Estado que haya alguien que dejó un inmueble sin herederos y el Estado te va a pagar a ti el 33% de ese producto, del bien. Por ejemplo, si había una persona que tenía una casa, se murió, no tiene herederos, ¿no? Cualquier persona puede llegar y decir, acusar y decirle al Estado, esa casa no tiene dueño, no tiene heredero, y el Estado se la va a quedar para ellos, y al que lo acusó le va a dar un porcentaje. ¿Un porcentaje de lo que ganó? Sí. O Aquí salió a hace poco buscar, la noticia de eso. Ya. a buscar casas sin heredero. Yo también dije eso de empezar a buscar casas sin heredero. Ya. Otro concepto clave es el concepto de remuneración. ¿Ya? Ya, y a ver. Y esto es textual. Dice, se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adiciones en especies avalables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. Es decir, es lo que recibe una persona por trabajar. Por ejemplo, mi papá que trabaja, no sé, seguridad y le pagan, ¿no? Le pagan por los servicios. Claro, a cada persona le pagan por los servicios que realiza. ¿Ya? Ahí ya. Cada trabajador le va a pagar su remuneración. ¿Ya? Y aquí vamos a ver hartos tipos de remuneración. ¿Ya? Porque, bueno, la gran mayoría conoce lo que es sueldo. A casi todos les pagan un sueldo, una cantidad que está por contrato, que dice, a ti te vamos a pagar tanto por trabajar y hacer esto. ¿Ya? Se lo conoce como un sueldo.
Por ejemplo, a un doctor le pagan tanto por trabajar en un hospital, es un sueldo. Pero también existen otras remuneraciones, por ejemplo, la comisión. Por ejemplo, las personas que muchas veces que trabajan vendiendo cosas, por ejemplo, en las grandes tiendas, tienen un sueldo base, que no es muy grande, pero pueden aumentar su sueldo con las comisiones. Por ejemplo, si empiezan a vender mucho, la empresa, el empleador le va a dar más dinero, va a ganar comisiones, ¿ya? O por ejemplo, los que venden autos, ¿ya? Ellos tienen un sueldo base, que es lo que se le paga, pero si venden el auto, ellos ganan un porcentaje de la venta de ese auto, que sería la comisión. O las personas que trabajan en casa inmobiliaria, que van a vender casas, diferentes casas, la inmobiliaria. Por ejemplo, si alguien quiere arrendar, llama a una inmobiliaria, o quiere comprar una casa, llama a una inmobiliaria. Y la persona que logra vender la casa le dan un porcentaje de eso, que sería la comisión de vender esa casa. Tienen un sueldo, pero ganan algo extra vendiendo cosas. ¿Ya? ¿Se entendió eso, no? De la comisión. Sí, Todos, sí. ¿Alguien ha escuchado? Por ejemplo, las grandes tiendas, eso es súper común, que los vendedores tienen un sueldo base, que muchas veces es muy bajo, pero ¿cómo ellos ganan dinero? Entre más venden, más comisiones van a ganar. Sí, como por ejemplo, si vendo más calcetines, más plata voy a ganar al pagarme, ¿no? Claro, por ejemplo, el vendedor que vende más autos, más remuneración va a tener al final, va a tener su sueldo base, que prácticamente todos sus compañeros lo deben tener, pero él vendió 10 autos en un mes, va a ganar mayor comisión, va a ganar más plata que el que vendió 8 autos, porque el otro vendió 2 más, tiene la comisión de Porque ganar vendió. dos autos más. Ya. Por otro también está lo que se conoce como el sobresueldo, ¿ya? Y esto es cuando las personas trabajan en horas extras, ¿ya? Para que le, Por como para ejemplo, que le paguen más, ¿no? claro, por ejemplo, si una enfermera trabaja en un hospital y trabaja horas extra, se queda más del tiempo porque el empleador le dice que si te puedes quedar algo más de tiempo, ese empleador le tiene que pagar las horas extras que trabaja, que casi siempre son mayores a lo que vale una hora normal de ella o de O sea, él. es como un intercambio, es como que yo dijera, ya tío, yo estudio más a cambio de que no sé, me dé, no sé, una caja de chicle, algo así. No, porque significaría que yo siempre Ah, te doy una caja de chicles cada vez que trabajas, pero por ejemplo, si ya, o estudias. Entonces, si tú estudias más de lo que te quedas estudiando una hora más, yo te sumo 3 chicles. Porque sí, 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 le eso, sumo eso. dinero a tu sueldo, por encima sobresueldo, porque le pago extra. ¿Ya? Y Sí, sí. finalmente encontramos como remuneración la participación, que es lo que tiene que ver cuando las personas forman parte de empresas y la empresa genera dinero. Ese dinero se divide entre los participantes de esa empresa. Entonces somos, por ejemplo, 5 personas que creamos una empresa y la empresa generó tanto dinero, ese dinero se divide y es participación. Entonces yo te voy a dar, por ejemplo, si la empresa ganó 5 millones y somos 5 los que participamos, vamos a dividirlo en 5 personas, pensando que todos tenemos igualdad en lo que es la participación de la empresa. O sea, todos ganarían 1 millón. Claro, ahí en el caso. Pero por ejemplo, si una persona son 5 personas y una persona es el dueño del 50% de la empresa, ella ganaría 2 millones y los 2,5 millones y los otros 2,5 se dividen en las otras 4 personas, que es por participación en la empresa. Ya, vamos a seguir avanzando porque nos queda mucho. Ya. Ahora sí, vamos a ver, ya después de estos dos conceptos claves, eh, los agentes del mercado. ¿Ya? Las familias, que somos todos nosotros, que vamos a participar en la economía. ¿Ya? Las familias o economías domésticas. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de las familias? Las familias van a consumir bienes y servicios. ¿Y cómo van a pagar esos bienes y servicios? Gracias a la remuneración, gracias a su trabajo. Gracias a eso van a ganar, van a poder comprar bienes y servicios. ¿Ya? Su remuneración, lo que vimos recién, su sueldo, su dinero que van a ganar, ellos van a poder consumir bienes y servicios. ¿Ya? ¿Qué pueden hacer las familias? Pueden trabajar en empresas o el sector
público a cambio de una remuneración. Es decir, la empresa o el sector público les da esa remuneración. ¿Ya? Es decir, ellos, ¿qué hacen para esa empresa? Le proveen de bienes y de prestaciones de servicios. Es decir, ellos trabajan para esa empresa. ¿Ya? Y otra cosa que es súper importante, que ellos pagan impuestos. Las familias pagamos impuestos por el IVA o un impuesto directo. ¿Ya? Entonces el Estado también gana plata con nosotros. ¿Ya? Pero también nosotros podemos trabajar para el Estado o trabajar para una empresa. ¿Ya? Pero nosotros somos los principalmente que consumimos bienes y servicios. ¿Ya? Las empresas. ¿Ya? Las empresas, ¿cuál es la función principal de las empresas? Hacer bienes Producir bienes y servicios. Por ejemplo, una empresa de un seguridad. restaurante en sí es una empresa porque presta un servicio de alimento. Un supermercado es una empresa porque presta servicio de vender cosas. Y cuando vamos al supermercado vemos marcas de todo tipo. Todas esas marcas son empresas que producen bienes. Por ejemplo, produce la morocha, la galleta morocha son un bien en sí. Las produce Macay, esa empresa. ¿Ya? La empresa líder es la encargada de poner en venta a esa galleta. ¿Ya? A ver, súper importante esto, ya, que esto lo vamos a ver más adelante igual para que no nos enredemos, que las empresas van a pagar impuestos. Ya es súper importante que las empresas van a pagar impuestos. ¿Ya? Y además les entregan trabajo a las familias y le entregan remuneración. Y a ver, ¿cómo ganan dinero en sí las empresas? Con lo que son las utilidades. ¿Ya? Finalmente las utilidades son los beneficios que ganan las empresas después de haber pagado todo con sus factores, todo lo que le costó producir. ¿Ya? Por ejemplo, si existe una empresa de calcetines, ¿ya? La empresa tiene que comprar los materiales, ¿cierto? Vamos que los materiales le salen 500 pesos. ¿Ya? De esos 500 pesos, tiene que pagarle 200 pesos a la persona que teje el calcetín. Y el calcetín lo vende a 2.000 pesos. Todos los factores productivos, es decir, que le costó hacer ese calcetín, le salieron 700 pesos. Todo lo que sobró, que serían 300, sería la utilidad. Y es lo que va a recibir el dueño del negocio, 300 pesos. Porque gastó 500 pesos en comprar los materiales, 200 pesos en pagarle a su trabajador, y él lo vendió a 1.000 pesos. Es decir, él ganó 300 pesos. Eso es lo que se conoce como utilidad. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir acá? Chile tiene el impuesto a las empresas, que de esa utilidad, que son 300 pesos, la persona va a tener que pagar el 27% de esos 300 pesos para el Estado. ¿Ya? Entonces, ¿Cómo eso más o menos? Ya. Calcetín. Costó 1.000 pesos a una persona. Yo compré un par de calcetines y costó 1.000 pesos. ¿Ya? Yeah. El calcetín costó producirlo 700 pesos. ¿Ya? Pero yo lo compré a 1.000. Porque se le pagó 200 pesos a la persona que lo produjo y 500 pesos el algodón y todas esas cosas que necesitan producir el calcetín. Entonces, a la persona le costó 700 pesos producir, al empresario, y lo vendió a 1.000 pesos. Es decir, él se quedó con una utilidad de 300 pesos. De esos 300 pesos, ¿qué? Es como que se quedó un cuarto de lo que costó el calcetín. Sí, fue un ejemplo nomás. Pero de esos 300 pesos, el empresario tiene que pagar un 27% en impuestos. ¿Ya? Casi un cuarto de los 300 pesos los tiene que pagar en impuestos. Así que eso sería el impuesto a las empresas. Porque las empresas también pagan impuestos, pero lo pagan en lo que es sus utilidades. Y es lo que sería la plusvalía que dice el Clemente. ¿Ya? Muy bien, eso es lo que habla del marxismo. ¿Ya? Y para finalizar, porque nos queda, ya estamos a tiempo, nos vamos a retrasar,
el último agente económico es el Estado, ¿ya? Que el Estado en sí es el Estado chileno, por ejemplo, que va a buscar siempre el bienestar general de la sociedad. Eso es supuestamente lo que hace el Estado, ¿ya? Va a establecer las leyes de cómo se comercializa o las acciones económicas del país en general, ¿ya? Pero también el Estado es un consumidor, también consume cosas, ¿ya? También produce bienes y servicios. Por ejemplo, el servicio de seguridad es da Carabineros, servicio de orden público, Carabineros, servicio de construir cosas, le paga alguna empresa, ¿ya? Y a ellos se les pagan los impuestos, ¿ya? Es decir, él es consumidor y a la vez productor de bienes y servicios, porque también le puede pedir a una empresa, ya empresa, te pago esto y tú construyes casas, que serían las viviendas sociales, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es lo importante del Estado? Que el Estado presta servicios, presta bienes y servicios, y a la vez también compra bienes y servicios. A diferencia de que el Estado no paga impuestos, porque al Estado se le pagan los impuestos. ¿Ya? Nosotros pagamos impuestos al Estado, ¿ya? Y algo es así la relación. El dinero casi siempre va girando en este sentido, ¿ya? Como más o menos un siglo. Claro, un ciclo. Por ejemplo, acá está el Estado, la empresa le paga impuestos, pero el Estado también le compra cosas a la empresa, ¿ya? El Estado, el Estado les cobra impuestos, pero él necesita el trabajo de ellos. Lo mismo, él necesita el trabajo de las familias. Y ellos necesitan comprar productos y bienes, ¿ya? Él también le paga el sueldo, también le paga el sueldo, ellos pagan impuestos, ¿ya? Y aquí es cuando hablamos del sector externo, que son agentes económicos que, por ejemplo, están en otros países que serían las transnacionales, que operan desde el ámbito internacional. Por ejemplo, el Estado chileno le vende cobre a diferentes empresas, ¿ya? De otros países. Ya, para terminar rápido, aquí está bien la relación que está en una página del libro de ustedes, ¿ya? Ven, aquí está. Yes. El Estado paga sueldos, las empresas pagan sueldos a las familias pagan impuestos, las familias compran bienes y servicios, las empresas pagan impuestos, pero el Estado también compra bienes y servicios. ¿Ya? Oh, Más o menos esa es la relación. Entonces, eso ya llamaría un ciclo circular. Y es súper entender eso, que el dinero siempre va a circular. Porque si, por ejemplo, las familias se quedan sin plata, se rompe todo este ciclo. Porque nadie le va a comprar cosas a las empresas. El Estado va a caer en una crisis, entonces muchas veces si las familias se quedan sin plata, ahí el Estado tiene que, de alguna forma, con los impuestos que tiene, entregar bonos. Por eso ustedes han escuchado hablar del bono de 500.000 pesos, era para que este ciclo no se rompa. Porque si las familias no tienen cómo pagar, no tienen trabajo, no tienen dinero, el Estado, con los impuestos de la empresa o los impuestos de la familia, les entrega dinero para que siga este círculo. sí, pero resulta de que muchas personas se aprovecharon de que la página andaba mal y ahora tenían 500.000 pesos de más. Ya. A ver, la página 31 está esa iconografía. Nos quedamos súper atrasados, porque igual no pensé que lo íbamos a demorar tanto. De hecho, nos pasamos 5 minutos y Y hay que hacer esa tarea. hay que hacer esta, que es la página 31 del libro. Que son estas 3 preguntas, muy fácil. Si ustedes la ven acá, se puede responder con con este mapa conceptual y con lo que dice abajo, ¿ya? Que es la página 31 del libro, ¿ya?